La disciplina de hoy me dijeron que tenía que predicar referente a la oración. Voy a resumir 2 meses de seminario intensivo en 30 minutos. ¿Sí? La oración. Para algunos dice, ay, de nuevo la oración, tantas cosas que nos han hablado de la oración, en el discipulado, nos predican referente a la oración, seminario, la escuela dominical, la intercesión, nos hablan de oración. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí oran? Amén. El 10%. ¿Cuántos oran 10 minutos al día? 3. ¿Cuántos oran media hora diaria? ¿O más? 45 minutos. Va, se nos redujo el tiempo. Más de una hora. ¿Quién ora más de una hora? Ah, pero la hermana de Elvira no vale. ¿Qué es la oración? Definición del hebreo es intercesión, súplica y ruego. En hebreo es tefilá. Para los estudiosos, Strong 8605. En griego, proseu tomai, que significa suplicar, adorar, hacer oración, orar, pedir. El Strong 4336, que proviene de proseu, que significa orar fervientemente. Entonces, orar, suplicar, intercesión, ruego, adorar, hacer oración, pedir, orar fervientemente. ¿Qué quiere decir oración? ¿Alguien me puede decir qué es lo que es la oración? O sea, como definición. Pero simples palabras, ¿qué es lo que es orar? Conversar con Dios. Relación. Intimidad. Conversar con Dios. Entonces, orar es la forma que tiene, en este caso, una persona conversar con otra, ¿cierto? Nosotros conversamos con Dios. ¿Qué es lo que es una conversación? Suceso de turnos de habla que produce al conversar dos o más personas. La conversación tiene una doble dirección. En este caso, si yo hablo con mi hermano Héctor, yo le digo, hola Héctor, una dirección. Me dijo, hola David, inmediatamente una respuesta, ¿cierto? Hay un emisor, ¿se acuerdan en el colegio? Un emisor y un receptor, ¿cierto? Pero parece que a nosotros se nos olvida eso aquí en la iglesia. Pero, y esa conversación, o sea, tenemos que hacerla diariamente. Cantar no es orar. Oh, yo canto todo el día, tengo todos los días a Marcos Witt en la radio, tengo a Marcos Witt, tengo a Betel, Amsterdam, the worship in the music, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, tenemos alabanzas o canciones que no es adoración. Lo que sí es orar, es poder conversar, es una recepción, ¿sí? Como decía mi hermano Héctor, yo le hablo y él me responde. Entonces, es una sucesión, turnos. ¿Y con quién nosotros tenemos que conversar? Parece muy básico, ¿cierto? ¿Con quién tenemos que conversar? La oración. ¿Con quién? Con Dios. ¿Cierto? Dios. ¿Cómo podemos conversar? Porque, como dice su palabra, Primera de Reyes 8:34. ¿Quién me puede leer Primera de Reyes 8:34? ¿Sí? ¿Quién? Yo. Si tú irás en los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel,
los volverás a la tierra que diste a tus padres. Dice, si tú oirás, o sea, nuestro Señor tiene oídos. ¿Cierto? El 36, ¿qué es lo que dice? Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Nuevamente, lo dice. Tú oirás desde los cielos. O significa, realmente, Dios que tiene oídos. El 39, ¿qué es lo que dice, mi hermano? Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. O sea, es cierto. El Señor tiene oídos porque Él oye y dice desde su morada. ¿Sí? El Señor tiene boca. Porque de nuevamente le hablamos, los mandamientos, ¿cierto? Que de su boca salían y se escribían las tablas de la ley. Eso declara, ¿cierto? Lo podemos buscar. Mi Dios, el Señor ha dicho muchas veces. Salmos 80:14. ¿Qué me voy a buscar? Salmos 80:14. ¿Sí? Dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Mira desde dónde? Desde el cielo, o sea, tiene ojos. ¿Cierto? El Señor nos mira, nos observa. Y Salmos 10:12. Dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano y no te olvides de los pobres. O sea, también el Señor tiene manos. Entonces tiene todas las características de que Dios nos puede conversar. Tiene boca, tiene oído, tiene ojo y tiene mano. Para las expresiones que muchas veces nosotros... vaya, ¿cierto? Ven. De cierta manera, Dios tiene todas las cualidades para que pueda conversar con nosotros. Entonces, lamentablemente, nosotros creemos que Dios no tiene todas estas cosas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros le decimos, Señor, que tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te pido que tú le hagas bla, 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 y Señor, y te pido por la Juanita, te pido por el hermanito, te pido... Y nunca dejamos de que Él hable. ¿Cierto? O sea, Dios tiene todas las cualidades para que Él pueda tener una conversación contigo. Entonces, el monólogo no entra dentro de una oración. Si usted solamente habla y le habla y le pide y le pide y le pide y nunca lo deja hablar, estoy diciendo que usted no tiene una vida de oración. Si usted ora y se da tiempo de orar, porque muchas veces nosotros oramos de esta forma. Cuando nos vamos a acostar, Señor, igual en nuestra, inclusive hasta con los niños nosotros hacemos para poder inculcar la oración. ¿Cuál es mi amor? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos hace vivir confiados. Y vivimos, pero dormimos de las mil maravillas, ¿cierto? Y esa fue nuestra oración diaria. Lamentablemente, usted lo único que hizo es hacer un rezo y decirle, Señor, acuérdate. Entonces, la característica de la oración tiene que ver con hablar con Él y que Él le responda. Pero nosotros estamos interesados solamente que Él nos escuche. ¿Sí? Entonces, la oración no es un monólogo. La oración tampoco es la forma de que yo quiero que se hagan las cosas.
¿Se entendió? Oración no es que yo quiero que tener, no sé, un Porsche. No me gusta el Porsche. Quiero tener una Jeep con doble tracción, 4x4, 6 corridas de asiento. Es que tengo familia. Señores, es que yo quiero. Hablemos, vámonos a los jovencitos. Señor, yo quiero este pololo. Yo quiero este niño. Y oramos por ese niño que se convierta, que se convierta, que se convierta, que se convierta. No, no es así. No es lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque su palabra habla que eso es manipulación. Y su palabra dice que eso es brujería. Sí, son oraciones hechiceras. Yo quiero que él haga algo. Entonces, estamos haciendo nuestra voluntad. Estamos orando. O sea, los satanistas también tienen oraciones. Son oraciones hechiceras. Ahí actúan los demonios. Pero cuando nosotros oramos a nuestro Padre eterno, hacemos su voluntad. Entonces, no es un monólogo y no es lo que yo quiero. ¿Sí? Ok. La oración es adoración en una conversación con el Eterno. ¿Sí? La oración es una adoración en una conversación con el Eterno. Quiero que usted busque Salmos 42:8. Dice: pero el día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Entonces, cuando nosotros oramos, nuestro primer nivel de adoración, de oración, es adorarle. Muchos dirán: es que a mí me cuesta tanto orar. Lea los Salmos, está lleno de oraciones, está lleno de cánticos. Estos cánticos son oraciones. O sea, el pueblo de Dios, entre la oración y el cántico están muy unidos, porque cuando leían la Torá no se lee como nosotros la leemos, sino que ellos la recitaban, la cantaban, le ponían ritmo. Sí, así se aprende en la Torá, con ritmo. Lo cantan. Entonces, ya no es tedioso. Le ponen una corchea, le ponen una negra entre medio. Y gracias, ¿cómo se llama? Con arpas. De hecho, leamos el Salmo 150. Este es un salmo que a mí alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocinas, alabarle con salterio y arpa, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con símbolos resonantes, alabarle con símbolos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Ese es el Salmo 150. Es una oración, es una proclama que está haciendo el salmista a su pueblo. Entonces nosotros, nuestro primer escalón de oración es la adoración. ¿Sí? La adoración es el punto principal para la oración. Si usted no adora,
no puede, o sea, no tiene conversación con Dios. El Salmo 166, 17. Perdón, 66, 17. Se van a reír conmigo harto, me va a estar bien. 17. Dice: a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. A él clamé, a él oré. ¿Sí? Cuando nosotros adoramos y pasamos tiempo con Dios y aprendemos a tener un feedback, ¿cómo se llama? Una emisión y una recepción, aprendemos, porque la única forma de aprender a orar, mire, usted puede leer David John Guichot, Guillermo Maldonado, Peter Wagner, escuchar leer sus libros, leer Intercesión Profética de Ana Méndez, leer no sé, los libros que tengan que ver con oración. Pero si usted no se arrodilla, no se sienta en su cama, no hace la actitud de ir a orar, ¿sabe qué? Ya toca la demás. Porque la única forma de aprender a orar es orando. ¿Cierto? Orando. La única forma que uno puede orar, o sea, de ser un guerrero de oración, es que usted se encierre en su puerta y ore. De hecho, el día de hoy hay una película que se llama Cuarto de Guerra, y lo único que enseña la viejita es encerrarse en un cuarto y orar. Estaba en cine, hermana. Sí, pero está en internet, usted lo puede conseguir, lo puede comprar, y usted, el Cuarto de Guerra. Y la viejita que dice que tiene que métete ahí y ora. Entonces, si usted quiere ser un orador, tiene que orar. Si usted quiere ser un adorador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es simple. Voy a preguntar, hermana Edelmira, usted que es una mujer de oración, cuando usted comenzó a orar, ¿cuánto tiempo oraba? Yo empecé a orar por mi hijo para que llegue a ser. Primero cada 5 minutos. Después fui alargando. Cuando ya tenía más de 1 hora, yo le dije: Señor, aquí está, ahora hace tu parte tú. ¿Cuánto comenzó orando? 5 minutos. Ahora, párenla. ¿Sí o no, Jenny? ¿Dónde están? O la de Nick con Israel. O sea, yo creo que nosotros estamos así. Denle agua. Porque ella empezó una disciplina. El cristiano tiene disciplinas que aprender. O sea, la Biblia está llena de disciplinas. Como nos decía el apóstol Héctor la semana pasada, un atleta, un deportista, ¿cómo se hace el mejor? Disciplinándose. ¿Cierto? Se levantan a las 5 de la mañana, entrenan a las 5:30 o 6 de la mañana. Lo único que se dedican a entrenar. ¿Ustedes han escuchado a Tomás González cómo se prepara? Él se levanta a las 5 de la mañana. A las 6 ya está entrenando. Trabaja, ¿cómo se llama? Se ejercita cerca de 4 horas seguidas. Almuerza. Un tonto almuerzo. O sea, alguien me dice: cómete un plato de fideo. Él se come 2 paquetes de fideo. Pero en la jata, pero yo no. Yo soy apretado, no la jata. Ahí la tengo repetidas. ¿Sí o no? Sí, eso, es para el invierno, estamos guardando para el invierno. Pero Tomás González ya almuerza, descansa, después nuevamente está entrenando. Y se va a acostar entrena hasta cerca de las 7 de la tarde, 8 de la tarde, y después se va a dormir. No se va a carretear, no se va a distraer. Su vida es una disciplina de entrenamiento. El cristiano, para los hijos de Dios, ya no hay, bueno, para los que estuvimos en discipulado, nosotros pudimos estudiar disciplinas del reino,
que son la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la meditación, la búsqueda de Dios. O sea, si usted no ora, si usted no lee la palabra, discúlpeme, o sea, ¿quién le está hablando? La única forma. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener una disciplina de oración. Debemos de aprender a escuchar y reconocer su voz. La única forma que nosotros podemos aprender a reconocer la voz de Dios es que nosotros pasemos tiempo con Él. Entonces, ok. ¿Qué más? Entonces, ¿qué es lo que es oración? Conversar con Dios, ¿cierto? Estamos aprendiendo que debemos aprender a escuchar y a reconocer su voz. ¿Sí? Entonces, este ejercicio vamos a hacer. A la cuenta de 3, usted lo hace, ¿ok? 1, 2, 3. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ok. Pastor Francisco, ¿usted escuchó algo? Sí. ¿Qué entendió de todo lo que dijeron? Hola, ¿cómo estás, Francisco? Ok, bien, buena retención. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. La participante número 1. Te amo, Participante número 2. te amo, Y participante número 3. te amo. ¿Qué participante era? La 3. Un aplauso al Pastor Francisco. Tomen sus asientos. ¿Por qué quise hacer esto? Porque en la primera ocasión él reconoció que le habían hablado, ¿sí o no? Pero en la segunda ocasión él reconoció ¿a quién? A su amada. ¿Por qué reconoció a su amada? Pastor Francisco, ¿cuántos años de matrimonio? Porque llevamos tiempo 22, 20 años casados. 20 años casados. O sea, él ha pasado tiempo con su esposa, ¿cierto? Bueno, le tengo una noticia. Usted tiene que pasar tiempo con su Señor. Porque nosotros todo el día escuchamos voces, escuchamos música, escuchamos a nuestros amigos, escuchamos a nuestra mamá, a nuestro jefe, a nuestras esposas, ¿sí? Escuchamos la televisión, ¿cierto? Escuchamos nuestra propia voz y escuchamos la voz del diablo, ¿sí? Y todas esas voces, porque como hablamos hace algún rato, es una interacción, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos con Dios tenemos que reconocer la voz de nuestro Dios, porque puede ser la voz de alguien o una idea que se nos plantó anteriormente y que no es la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones nosotros hacemos empresas de oración, de intercesión y nos jugamos todo por ello, entregamos ofrendas, pero si Dios no te lo dijo, nosotros como hijos de Dios a veces esperamos al gran profeta que nos hable, ¿cierto? Siendo que en la intimidad Dios te lo va a decir antes. Lo único que trae el profeta es la confirmación a lo que Dios ya te dijo.
La gran mayoría de las palabras proféticas, cuando a ti te hablan, te traen una palabra de dirección y más encima te traen una palabra en la cual te trae una demanda. Pero en cambio, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, ya nos ha hablado. Su palabra, por excelencia, en la cual tenemos que ser guiados, porque aquí está nuestra dirección de vida. Recién hablábamos con Ivonne y decíamos, aquí está nuestra dirección para enseñar a nuestros hijos. Aquí está cómo nos debemos comportarnos como esposos. Aquí está cómo hacer empresas. Aquí está cómo nosotros debemos de comportarnos, de cómo vivir, de todo. Aquí está. No solamente de ser canuto. Esta es nuestra dirección de vida. Y si usted lee la palabra y ora a través de la... Si a usted le cuesta orar, léala, recítela. Y aquí se va a encontrar que están todas sus promesas, una disciplina de vida. Usted como hijo de Dios no puede decir, es que yo no oro, es que a mí me cuesta orar. Discúlpeme, entonces el Dios no le ha sido revelado y usted no es hijo. Porque sus hijos escuchan la voz de su padre. Amén. Si usted no es hijo, discúlpeme, usted no tiene identidad, usted es un canuto. Debemos de poder enriquecer nuestra vida con la oración. Es que no puedo orar. Es que 5 minutos, empiece con 5 minutos en el baño. Un gran hombre de Dios. Y lo quiero reconocer, el pastor Eduardo Herrera, en su trabajo, cuando recién se convirtió, él se encerraba en el baño por horas. La hora de colación él no comía, oraba. Y gracias a ese tiempo Dios lo usó. Le dio el alma de evangelista, le dio identidad, porque se puede encontrar con el Padre. Un hombre de Dios utilizado, discúlpeme, el único hombre de Dios que yo he escuchado que desde el Congreso Nacional frente a todos los políticos les dijo quién era y la responsabilidad que debían sobre nuestra nación, no tuvo pelos en la lengua para decírselos. No he visto ningún otro hombre más al frente de los políticos. Pero él pasó tiempo orando, buscando a Dios. La oración, al igual que la adoración, no es lo único que yo quiero, sino lo que Él quiere. Lo que Dios tiene que decirme es más importante de lo que yo le tengo que decir a Él. Así como la adoración, ¿cierto? No es lo que Él quiere que nosotros le adoremos o que le entreguemos. Eso hemos aprendido como adoración. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere de mí. En este cambio no es lo que yo le digo, sino es lo que Él me dice. Porque eso es lo más importante. Esa es la esencia de la oración. Primera de Juan 5. Verso 14, verso 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero el 14 dice, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque nosotros pedimos, ¿cierto? Necesitamos. Pero Dios te dijo que pidieras eso. Como muchas veces pasa en nuestra casa, compramos cosas que ahí están botadas. Yo canjeé un sacajugo por punto en Falabella. Cuando lo traté de usar, no supe cómo hacerlo y ahí la tengo. Estoy a punto de tirarla al basurero, así como está nueva. Pero
Tenemos cosas así. Tenemos cosas así. Tenemos cosas que hemos comprado y si lo utilizamos una vez, nos suelta a veces. Así pasa con cosas que nosotros le hemos pedido al Señor, pero no están en el corazón del Padre. No están, Señor, yo quiero ser pastor. No está en el corazón del Padre que tú seas pastor si eres un buen maestro, si eres un buen predicador. Si Dios no te habló, no tienes la necesidad de tener algo que Dios tiene pensado, otra cosa para ti. ¿Sí? Entonces, debemos de escuchar la voz de nuestro Dios. Debemos de poder tener nuestros oídos sensibles a lo que Él nos quiere hablar en la oración. Como ya les hablaba, decía, otra forma de escuchar su voz es con la disciplina de leer su palabra, la Biblia, a través de los profetas, ¿cierto? Y los profetas hicieron los libros, ¿cierto? Tenemos la Biblia, el Tanaj, tenemos la Torá, que nos habla. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios? Como decía, en la Biblia están todas nuestras respuestas. ¿Sí? ¿Se entiende? Oración es una conversación. La oración es una conversación ¿con quién? Con nuestro Dios. Cuando nosotros oramos y sabemos, y al pasar tiempo con Dios, sabemos que le oramos a nuestro Padre y el Padre nos da identidad. Usted siendo hijo, puede pedir que lo que le ha hablado el Padre. No es lo más importante de una oración, no lo que yo tengo que decirle a Dios, sino lo que Dios me tiene que decir. ¿Sí? Tipos de oración. Como habíamos hablado, una oración de adoración es cuando nosotros le adoramos. En Hechos 16:25, vamos a ir más rápido acá para que el estudiar la oración, como les decía, se han escrito muchos libros de oración, se han escrito manuales, se han escrito inclusive hay Biblias de oración. Entonces, poder hablar de oración, podemos dar seminarios completos. En Hechos 16:25 nos dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Cierto? Dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, los presos oían. En otra persona dice, mientras oraban y adoraban himnos, los presos oían. Entonces, hay oraciones que nosotros debemos de adorar. Oraciones que nosotros debemos de decir, santo, tú eres poderoso, tú eres digno. Una forma de hacer guerra espiritual es orando, es adorando, perdón. Muchas veces tenemos algunos conflictos espirituales, hablemos así, en que nuestro apóstol está aquí con algún demonio, con alguna presencia extraña. El grupo de intercesión se viene, ¿cierto? Y hacer guerra espiritual contra el demonio y uno no sabe qué hacer, ¿cierto? Mira para allá, mira a la persona, mira al pastor, el pastor está ahí, se pone a transpirar y uno no sabe qué hacer, ¿cierto? Su mayor guerra es adorar. Apoyar, porque en este caso cuando usted adora, cambia el ambiente. Para el demonio, para la presencia, para el espíritu no es propicio que haya adoración, a ellos les incomoda. Entonces, su función quizás no es estar ahí en medio, su función es adorar, declarar que Él es santo, declarar que Él es bueno, declarar sus proezas,
que Él es bendito, que Él es glorioso, que Él es majestuoso. Una oración de adoración. Y en esta oración de adoración, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra habitación, en el baño, va a traer intimidad con Dios. No se va a dar cuenta que de cuando los 5 minutos que comenzamos a orar, como decía nuestra hermana Delmira, va a terminar en 1 hora adorando. ¿Sí? Existe la oración de adoración. Y la oración también podemos ver otros ejemplos de oración. Ya leímos el Salmo 150. Esa era una oración. Y mi capítulo o versículo más, para mí es el más lindo, que me identifica mucho, 1 de Crónicas 29. El versículo 10 en adelante. Este es el rey David. Dice en sus últimas palabras, dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo, o sea, proclamó, oró delante de toda la congregación. ¿Delante de quién? Delante de su pueblo, de Israel. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todo. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grandes y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrendar voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. De ahí sigue adorando el rey David. ¿Qué palabras, qué oración más tremenda poder declarar esas palabras? Trasládese, cierra sus ojos, trasládese a su cuarto y haga esta misma oración. No cambia el ambiente de su pieza. No cambia el ambiente de su dificultad. En la oración está el refugio cuando usted tiene dificultad. Pero no llega a pedirle, así como decirle: Señor, te pido. Adórele. Adórele, porque ahí va a estar la respuesta. Ahí va a estar la oración. Trae paz. Y no esa paz decir, como nos ha dicho el apóstol Héctor. Nos sentamos y tenemos meditación trascendental. Tridimensional. No. El Señor nos dará paz, nos dará el shalom. Estaremos en su reposo. El reposo no es estar así tirado, no, sabiendo que tenemos dificultades. Todo está en la mano de Dios. Y como dice su palabra, no he visto justo desamparado, ni mendigo que tenga hambre. Porque en la oración es cuando vemos la prosperidad de Dios. ¿Sí? O sea, muchos de los orfanatos, casas, hogares que existen en nuestro país tienen solamente la subvención de su iglesia. Y muchos de estas casas empiezan a orar en la mañana y tienen sustento para alimentar a muchos niños. ¿Cuántas veces en nuestras casas han tenido esa dificultad de no tener qué comer? O sea, yo he visto a mi mamá orar por el gas y el gas duró casi 3 meses. Pero hemos puesto a Dios en primer lugar, ser adoradores, exaltar al Rey.
La oración trae la revelación del Padre y nos trae identidad. Oración de petición en Salmos 118:5. Aquí es cuando ya nos ponemos con confianza, ya pasamos ese tiempo de adoración y empezamos a pedir. Salmo 118:5 dice: desde la angustia invoqué a Yahweh y Él me respondió, pidiéndome el lugar espacioso. Yo le pedí y Él me respondió. ¿Sí? En Juan 14, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 14, versículo 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo que pidieses al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Pero tiene ciertas características. Todo lo que pidieses al Padre en mi nombre. Ahí entramos nuevamente a tener identidad. Porque, por ejemplo, yo a mi papá le pedía tal cosa, me decía, ya, ahí está. Pero si iba cualquier persona o el vecino vaya que no, ni siquiera habla y le dice a mi papá, quiero tal cosa, y dice, ¿y este qué lo mandó? Si yo le digo a mi mamá, me pastel de chorro, aleluya, ¿cierto? Estamos todos invitados, no. Mi mamá los va a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo. Se regaló. ¿Sí? Y se regaló. ¿Cierto? Pero si cualquier persona, alguien que va pasando por ahí y le pide pastel de choclo a mi mamá, y dice, ¿quién soy vos? ¿Quién te auspicia? ¿Cierto? Entonces, regaló. Entonces, eso pasa cuando pedimos a nuestro Padre, pero tenemos que tener identidad de hijo. Oración de intercesión, ¿cierto? Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo mueve mucho. ¿Sí? Entonces, la oración intercedora es cuando yo me pongo en la brecha. Es cuando yo pongo a orar por la otra persona y en este caso, si está pasando dificultad, yo me pongo a favor de él. Y estoy pidiendo por la necesidad, por la angustia que hay en la otra persona. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener oraciones intercedoras por lo que está pasando mal, por nuestro país. ¿Cuántos oran por nuestro país? Menos mal que no levantaron todos la mano, porque es mentiroso que decían que no oraban. Pero ¿cuántos oramos por nuestro país? Tenemos que orar por nuestro país. Tenemos que orar por nuestra congregación. ¿Cuántos oran por nuestra congregación? Por nuestra casa, por nuestra familia. Tenemos que orar, Señor, por la necesidad, por la viuda, por el huérfano. ¿Sí? Tenemos que tener esa actitud intercedora. Colosenses
4:12. ¿Sabe quién lo tiene? Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, porque rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que queréis. O sea, estaban en las oraciones de Él. Entonces, uno tiene que interceder por cada uno de nosotros. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de oración, de orador. Él oró, Él intercedió, y de hecho Él nos dejó a nosotros un modelo de cómo orar, ¿cierto? ¿Cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino en los cielos como en la. Danos hoy. Perdona nuestras. No nos dejes caer. Más líbranos de. Entonces Él nos dio pasos a seguir. Entramos el Padre Nuestro, miren, el Padre Nuestro nos dice, Padre Nuestro, identidad. Estás en los cielos, santificado, y empezamos a orar, sea tu nombre. Vénganos, y ahí empezamos a traer la identidad del Rey de los cielos a nosotros. ¿Sí? Después viene el pedir perdón. El pedir por nuestra necesidad. No es que Dios se olvide. Dios se ha hecho una excusa de la oración para que tú se puedas acercar a Él. Dios tiene una excusa de querer hablar contigo para poder tener intimidad contigo, de poder estar cerca contigo. Por eso Él tiene esta herramienta o esta disciplina para que tú puedas estar con Él. ¿Cuál es el propósito de la oración? Es conocerlo a Él. Porque si usted me dice que no ora y usted conoce a Dios, usted es mentiroso. Difícilmente yo puedo decir que conozco a alguien si no paso tiempo con él. Como el pastor Francisco ha estado 22 años con su esposa, pudo reconocer su voz. Si usted quiere tener amigos y tener una buena amistad y conocer a alguien, tiene que pasar tiempo con él. Yo con Héctor lo conozco, pero hemos invertido en amistad, invertido en tiempo. ¿Saben qué? La tarea que estamos haciendo en la congregación de MDA es poder orar, pero no nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de nuestro Padre. El propósito de la oración es conocer a Dios y hacer su voluntad. El trabajo de mi discípulo amado es que yo voy a tener que pasar tiempo con Él, invertir tiempo con Él, y voy a tener que orar por Él. Amén. Gracias, pastor. Si yo tengo que pasar tiempo con Él, orar por Él, interceder por Él. Bueno, la soplan aquí por internet. MDA es el trabajo que estamos haciendo de que hay un discípulo y que, exacto, una coinonía entre una persona u otra,
que una persona va a ser el discipulador, le va a enseñar y va a ser responsable en invertir tiempo y pasar tiempo con otra persona que le va a dar alimento espiritual. Es un modelador, ¿sí? Y está el discípulo, el que va a tener una mayor cercanía. Entonces, el MDA, mi discipulador amado, o sea, mi es propio, discipulador de enseñanza y que también viene de disciplina, que vamos a tener que ser disciplinados de estar el uno con el otro. Amado, que vamos a tener que tener relaciones. Y yo necesito estar con la otra persona. Y esto es lo que está haciendo la iglesia, el poder preocuparnos por las otras personas y no tener un modelo de púlpito a congregación, sino que poder desarrollar la vida de iglesia fuera de este templo. ¿Sí? Y en este modelo tenemos que tener oración, tenemos que interceder, porque en este modelo vamos a tener dificultades. Es que me tengo que operar, tengo problemas con mi casa, que tengo problemas con mis hijos, es que me está yendo mal en el colegio, es que me está las deudas, y vamos a tener que interceder, vamos a tener que orar. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros podamos conocerlo a Él y hacer su voluntad. Dios busca que usted se acerque a Él. Él está buscando. Es una herramienta para que usted pueda crecer en la intimidad con Dios. Póngase de pie, por favor. Las disciplinas del reino no vienen por imposición de manos. La disciplina del reino, no existe una varita mágica y usted va a empezar a hacer las cosas. Usted tiene que tomar una decisión de comenzar a hacer estas disciplinas. Usted tiene que empezar a honrar y a recordar. Tiene que hacer el ejercicio de recordar todo lo que usted prometió o todo lo que han invertido en usted. La honra es un ejercicio de poder decir: Él es mi apóstol, Él es mi cobertura, Él es mi amado, Él es el que me da palabra, ¿cierto? También honrar a nuestras esposas, a nuestros esposos. Es un ejercicio, ¿cierto? Es un ejercicio poder hablar bien, honrar. Es un ejercicio de orar. Usted tiene que invertir tiempo en oración para conocer a Dios. Es dejar de ver papá a la deriva. Es dejar ver Sharazai, no, eso no. Es dejar ver Esel. Moisés. No, vea a Moisés porque es parte de nuestra historia. Usted tiene que invertir tiempo. Dios es un Dios de esfuerzo, de trabajo. Él siempre hizo, ¿cierto? Él trabajó siempre. Ese mensaje de prosperidad, que todo es automático, y esa generación de microondas dentro del pueblo de Dios no funciona, ¿cierto? Dios trabajó y Dios prosperó la obra de tus manos. O sea, si usted no activa, si usted no separa tiempo para orar, usted no va a conocer a Dios. Si usted no busca ni lee la palabra, es imposible que usted pueda conocer a Dios. Le quiero llamar a que separe tiempo, a que busque a Dios, porque buscando a Dios están todas las respuestas. Para las personas que nos visitan, el mensaje de este evangelio no es que
nos cambió de la noche a la mañana. El mensaje no es que están todas nuestras áreas sanadas, sino que tenemos un Dios que está con nosotros y nos ayuda a estar fortalecidos, a que Dios nos da la respuesta. Si estás pasando por alguna dificultad, Dios es la respuesta a tu dificultad. Si tú le buscas, Él será tu encuentro. Si tú le abres tu corazón y confiesas que Jesucristo es el Señor, Él va a tomar el dominio de tu vida y la va a poder encaminar. Pero se necesita solamente que tú confíes en Él, solamente que digas que Jesucristo es el Señor, puede cambiar completamente tu vida. No te digo que será de rosas, pero tendrás a un Dios poderoso que venció la muerte y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y que todo está en Él. Él va a estar contigo. Cierra tus ojos.